Buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias a Dios que estamos aquí en esta noche celular, un martes más. Y alabamos a Dios porque sabemos que ya en media hora se reunirán las células. Estamos haciendo esta meditación para aquellas células que necesiten una meditación. Si no tienen, ya quién va a tenerla. Pero si es así, si están preparados, pues recuerden y les exhortamos que escuchen la meditación después, más tarde o otro día. Pero es parte de nuestra labor evangelística y misionera aquí en nuestra iglesia. Así que continuamos hoy con esta noche celular y queremos hacerlo mencionando o hablando sobre uno de los puntos que no mencioné en el sermón del domingo. Siento no haber presentado todo lo que yo tenía en el sermón. La razón es porque hay momentos en que hay que detenerse y masticar bien algunas de las cosas que estamos predicando. Yo creo que la predicación, como ya todos sabemos, no puede ser comida rápida. Esto no es McDonald's, no es Burger King. Esto no es un drive-thru, o sea, ir por la ventana y ordenar. No, esa no es la palabra. Así que en vista de eso, pues decidimos alargar un poquito algunas de las enseñanzas en el sermón. Y hoy vamos a tener la meditación con uno de los puntos que no di. Hay algunas ideas que no dimos el domingo, pero no importa, algún día se darán, pero por lo menos una esencial. Y fue el Salmo 46, si ustedes lo tienen marcado, es el Salmo 46, el pasaje que yo prediqué. Y le pusimos el título Nuestro Refugio. Recuerden que los puntos están en en apuntepastoral.com. Primeraiglesia.com es el website de la iglesia. Apuntepastoral.com es donde ponemos los bosquejos y algunas ideas y cosas de nuestro ministerio. Así que queremos buscar ese salmo, el Salmo 46, y voy a leerlo. Así que les invito a buscarlo allí. Dice así. Bueno, la inscripción arriba dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Y ustedes pueden entonces, después yo les voy a poner eso. Es una palabra que de significado incierta, como es también la palabra Selah o Shelah, que es una palabra que mi profesor de hebreo, el Dr. Walker, un profesor de Antiguo Testamento, cuando él hizo la traducción de la Nueva Versión Internacional, él le encargaron el libro de Proverbios. Creemos que es el mejor libro que se hizo en la traducción, no porque era mi profesor, sino porque él era muy bíblico y no estaba compartiendo la idea de quitar pasajes problemáticos. Y trabajó en el equipo de los salmos, y cuando llegó a la palabra Selah, encontraron que habían 16 palabras, traducciones posibles, y ellos decidieron lo que se ha hecho por tantos cientos de años desde que se hacen traducciones, y es: vamos a dejar la palabra Selah. Así que esa palabra aparece aquí. Quería decirle eso porque es bueno recordar que hay momentos en que no entendemos palabras, y esta es una. Alamot, que aparece ahí, salmo sobre Alamot, palabra misteriosa, y también aparece la palabra Selah. Bueno, dicho esto, dice el salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Esa expresión está hermosa. No la predicamos por el tiempo, pero el punto era un nuevo amanecer o una nueva esperanza. Eso es algo que tenemos los hijos de Dios cuando vemos este salmo. Continuamos leyendo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y entonces, después que leímos esta primera porción del salmo, porque se divide en tres partes, dijimos que esa era la parte donde se expresaba quién era Dios, del 1 al 3, luego la reacción de lo que creemos los creyentes en cuanto a Dios, cuando su protección está sobre su santa ciudad, la iglesia, nosotros, y ahora llegamos al final del salmo, que es del versículo 8 al 11, el cual es un llamado, una exhortación para hacer algo al respecto. Si sabemos quién es Dios,
ya conocemos quién es Él. Bueno, ustedes lo buscan en los puntos, no queremos tomar más tiempo. Y ya sabemos a partir desde el versículo 4 al versículo 7 cómo reaccionar al respecto. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Pues entonces ahora viene verdaderamente la decisión, el desafío del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Dijimos que era venid, ver las obras de Jehová. Hay un llamado para venir y ver. Continuamos leyendo, versículo 8. Venid, ver las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y entonces el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La literatura o la expresión de este salmo es hermoso, porque el versículo nuestro refugio es el Dios de Jacob, es también con el que termina la segunda estrofa, que es el versículo 7. Ahora se repite así. Pero en esta sección, desde el versículo 8 al 11, nos encontramos el desafío para el pueblo de Dios. Es doble. Dijimos el domingo y terminamos con eso, que el desafío, el primero que aparece es venid. Venid, es una invitación. Vengan y vean lo que Dios hace. Vengan quién es Él. Vengan para ver quién es Él, lo que Él hace. Y eso es algo hermoso. Nosotros podemos desafiar de una manera espiritual, decirlo así, confiando que ni el diablo ni nadie puede con nuestro Dios. Que vengan y vean. Y aquellos que no conocen de Cristo, que vengan y vean quién es el Dios que tenemos nosotros. No es un mito, no es mitología, no es un Dios griego, no lo es. No es un Dios de la mitología satánica africana, no lo es un Dios real. Y entonces hoy quisiera decirles la expresión o el segundo desafío que aparece en ese párrafo de la poesía: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En español es el versículo 10. En el texto hebreo es muy interesante porque es el versículo 11. No nos vamos a afanar por eso, las contradicciones, y un versículo antes, uno después, eso es cuestión de número, pero es el mismo pasaje, tal como está en el texto hebreo, y es linda esa expresión, es hermosa, es un desafío donde se nos dice simplemente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos al pasaje en el contexto. Si se acuerdan, mencionamos que el general Sennacherib de los asirios había rodeado a Jerusalén. Y había sitiado aquella ciudad, y había hambre, había sed, había de todo tipo de tragedia. Pero Dios le había dado solución y fortaleza. Fue la época en que el rey estaba sitiado, era el rey Ezequías, hizo los túneles famosos, cavó y bueno, encontraron y trajeron las aguas a través de túneles subterráneos, que por cierto los arqueólogos en Jerusalén han encontrado esos túneles. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje para nosotros? Simplemente estás en problema. Te sientes que estás rodeado por enemigos. Sentimos que estamos viviendo en una época donde nos tienen rodeados, donde el enemigo, Satanás, el enemigo número uno, quien utiliza a las personas, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. También hay personas que son muy fáciles para dejarse utilizar por Satanás. Y son nuestros enemigos del pueblo de Dios. Quizás los enemigos estén adentro, como dicen algunos, esos demonios internos. No creemos nada de eso así. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, es imposible, porque donde esté el Espíritu de Dios no pueden habitar demonios, simple. No puede ser. Pero es una expresión muy interesante que utilizan los consejeros. El demonio que está en uno hay que romperlo, y toda esa pila de cosas. Quizás el enemigo sea interno, el carácter, la manera, la ira, hay las actitudes. Hay tantas cosas que pueden afectarnos y también afectar la iglesia de Jesucristo. Y es en esos momentos difíciles donde llega el segundo desafío para el pueblo de Dios. El primero, venir y ver las obras de Dios. Esto es una cuestión de venir y ver. Pruébenlo. Prueben para que vean. Venid y ver. Pero el segundo, versículo 10, estad quietos. Estad quietos.
Esto es un desafío hermoso, porque estar quieto es algo que no es innato en nosotros. No es fácil estar quieto. A nosotros nos gusta buscar respuestas, nos gusta buscar soluciones, nos gusta arreglar las cosas, pero hay momentos donde no podemos hacer nada. Sencillamente tenemos que estar quietos. A veces queremos preguntarle a Dios por qué hizo esto o aquellos otros. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, dejaste que esto pasara? ¿O por qué hiciste que esto pasara? En otras palabras, a veces cuestionamos a Dios. A veces no entendemos la lucha que tenemos de los enemigos. Y es allí donde viene este desafío. Estar quieto. Quédate tranquilo. Estate tranquilo, porque esto implica varias cosas. Para empezar, en esta idea, estarse tranquilo significa que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Es con mi espíritu. No es con espada ni con eso, es con mi espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Y estarse tranquilo es un acto donde nosotros estamos humildemente reconociendo, estamos rodeados, pero nuestro Dios está con nosotros, como termina el Salmo más adelante. Estate tranquilo. A veces nuestras fuerzas son pobres y no podemos. Esto es una cuestión de que no se resiste a la fuerza humana, es una cuestión de estar tranquilos. Cuando el diablo asedia, hay que estar tranquilo, porque solo Dios puede pelear por nosotros. Una de las cosas más hermosas que yo personalmente en mi vida cristiana he descubierto es que hay que dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. No hay nada mejor que eso, dejar que sea Dios el que pelee, porque más tarde o más temprano Dios hace que la verdad salga a la luz. Como un pastor amigo mío nos decía, hay que orar, y al despedirse dice, porque tenemos muchos enemigos y muy variados. Así que es bueno recordar que Dios nos exhorta a estar tranquilos. Estar tranquilo también significa que no podemos enfocarnos en el tamaño del enemigo. En el Salmo no lo vemos, pero si fue escrito, como expliqué el domingo, bajo el contexto de cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los asirios, por el general Sennacherib, si eso es así, habían 200,000 hombres alrededor de la ciudad. Y yo no sé ustedes, pero mirar 200,000 hombres es una cosa seria. Es una cosa seria. Las guerras contemporáneas o modernas no llevan tantos hombres, no. Sobre todo cuando hay mucha tecnología. A veces una guerra de un equipo de 10 personas pueden luchar contra miles, literalmente, dirigiendo satélites y misiles. Es una cosa asombrosa. O un avión de guerra de alta tecnología que necesita 200 personas en diferentes oficinas para que la protección del avión y la información fluya y la misión se pueda alcanzar. Pero en esa época estamos hablando de que había que poner 200 hombres para sitiar una ciudad. Yo no sé ustedes, pero mirar una ciudad, estar en una ciudad, un lugar, y sentirse rodeado, y uno mira y ve cabezas y cabezas y lanzas y lanzas, y caballos y espadas, y flechas apuntando, y uno dice, ¿qué pasará? Bueno, estar quietos es el momento. Quizás hay que aprender a estar quietos y ver cómo Dios obra. Eso es lo que Dios está diciendo. No cuestionemos, estemos quietos. Quizás estar quietos también significa que nosotros tenemos que tener una actitud de fe. Estar quieto es un hecho, es una actitud de fe. Estar quietos es esperar en Dios. Ver la salvación que Dios puede traer a nuestras vidas en momentos difíciles. Claro, a veces cuestionamos porque hay cosas a veces que no tienen sentido, como aquel hombre que estaba, si se acuerdan aquel cuento, el hombre que estaba cansado y se sentó en el piso, un campesino, y estaba mirando las matas de calabazas, cómo estaba la calabaza así en el piso, y las matas de la calabaza es una enredadera básicamente que se está arrastrando en el piso, ¿okay? Y las calabazas están así, y la miraba, y entonces estaba en la sombra de una mata que tenía bastantes hojas, pero era precisamente una mata de mamoncillo. Yo no sé cómo dicen en todos los países mamoncillo. En mi país, en el Caribe, allí en Cuba, es una fruta muy sabrosa. Mi descripción está muy buena. Es una fruta muy sabrosa, pequeña.
pero es pequeña, como del tamaño de un limón. Y él estaba en la sombra mirando aquello y dijo, pero ¿por qué Dios hará esto tan... Dios es raro. ¿Qué tipo de creador es nuestro Dios? Mira que poner una calabaza en el piso con una mata tan insignificante en vez de poner una calabaza en un árbol, frutas colgando en un árbol y hablando y así de Dios, le cayó un mamoncillo en la cabeza, hizo así, ups, y si llega a ser una calabaza, me hubiese roto la cabeza. Mejor me estoy tranquilo y no cuestiono a Dios en las cosas que Él hace. Quizás sería bueno estar quietos porque nosotros estamos, al estar quietos, reconociendo que no sabemos nada. Pero si hay algo que deberíamos de saber, aquí es donde viene entonces la poesía, el Salmo 46. Aquí es donde yo me pongo bien excited, bien embullado con el Salmo, porque dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Usted quiere conocer algo? Conozca que Dios es Dios. Conozca que Dios sabe lo que hace. Conozca que Dios... Es más, escucha esto. Dios es el que trajo a los asirios a sitiar a Jerusalén. Dios trajo al general Sennacherib. ¿Sabía usted que aún los enemigos de Dios, Dios es el que los trae? Porque los enemigos no tienen ni siquiera la potestad, ni la voluntad, ni la fuerza para luchar contra los hijos de Dios. Es Dios el que quiere probarnos, filtrarnos, colarnos como un colador para sacar el oro. Ese es Dios, porque el enemigo no puede con nosotros. Así que podemos estar quietos y conocer. ¿Quiere usted conocer algo? Bueno, conozcamos que Dios es Dios. Por cierto, si a alguien le interesa saberlo, el texto hebreo de esa palabra es muy interesante, porque es la única vez en la Biblia, en el texto hebreo, Kianoki. No es importante, pero lo que es importante es que la única vez en la Biblia hebrea, desde Génesis a Malaquía, ¿ok? La única vez en el Antiguo Testamento que aparece esta forma o fórmula, como se dice en los estudios hebreos, y eso es muy bonito saberlo. Aquí no aparece el yo seré, que Dios, o yo soy el que soy, o el yo seré, el que seré, como Dios dice allá le dijo a Moisés, que es literalmente yo seré el que seré, más que yo soy el que soy, y le habla esas expresiones hebreas del verbo ser o estar. Pero aquí lo que está diciendo es estar quietos y conocer que yo soy. Pero ese yo soy es diferente. Este es un yo soy de que estamos conociendo a la persona, al ser que tanto nos ama, nuestro Dios. Este es el Salmo 46. Un salmo que nos recuerda que nosotros tenemos que conocer a Dios, dedicarnos a eso. En medio de los problemas, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y entonces llega el final diciendo, bueno, la amenaza para las naciones, que no voy a hablar sobre eso, no es el tema, que dice, seré exaltado entre las naciones. O sea, aquellos que me quieren destruir y quieren destruir a mi pueblo, yo seré exaltado, enaltecido seré en la tierra. Y entonces termina el versículo 11 diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense qué final tan hermoso. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ese Jehová de los ejércitos es una palabra tan linda. Ese Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que está diciendo el Salmo, por si no lo habíamos captado. Lo que nos está diciendo esta poesía inspirada es que allá afuera nos están rodeando los ejércitos del mundo. Quizás quieren destruir al pueblo de Dios. Pero con nosotros está el creador de los ejércitos, el dueño de los ejércitos, el más poderoso de los ejércitos, el que hace que ningún ejército pueda hacer nada si no es por él. Fíjense si es poderoso y hermoso este salmo. Con el mundo hay ejércitos, pero con nosotros está el que organiza los ejércitos. Por eso es que el mundo no entiende, no comprende
¿Quiénes somos nosotros los hijos de Dios? Somos protegidos de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora, yo no sé si ustedes están captando, espero que lo capten, pero fíjense este final, está con nosotros. Es que este salmo hay que comérselo así completico. Fíjense que Jehová, Dios, Elohim, está con nosotros. Lo que está diciendo es que ese es Emmanuel, nuestro Señor, en nombre de Dios, de Cristo. Cuando Dios se hizo hombre, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ya en el Salmo 46 hay una mirada profética, como mencioné el domingo, pero ahora con más belleza y claridad. Hay una mirada profética. Sin darnos cuenta, estamos en presencia de nuestro Señor. Él está con nosotros. Así que, ¿cómo vamos a actuar conociendo quién es nuestro Dios? Amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, todo lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos protege y nos cuide. ¿Cómo vamos a actuar al respecto? Dijimos el domingo, venid y ver. Vamos a venir, vamos a ver el desafío. Pero hoy les quiero decir, también esténse quietos, tranquilos, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace con tu vida y con mi vida. Vamos a orar. Oh Señor, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Este salmo te quedó tremendo, Señor. Inspiraste a los salmistas esto de una manera extraordinaria, porque llega hasta nosotros. Y no cabe duda que podemos gozar el salmo. Podemos gozarnos, alegrarnos. Y Señor, gracias. Gracias, porque nos recuerda quién eres tú. Tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Y podemos entonces ahora, Señor, gozosos, responder y venir y ver las cosas grandes. Gracias, Señor, porque podemos estar tranquilos y contemplar tus obras. En el nombre de Jesús. Amén.